Conversar esta mañana con Benito Aranda, quien está con nosotros en el estudio también. Benito, que no requiere mucha presentación, ni una, de hecho. ¿Cómo estás, Benito? Gracias por estar aquí. Gracias. ¿Qué tal? Muy buenos días. Igualmente, buenos días. Benito, no sé si pudiste escuchar algo de la conversación que teníamos recién con la senadora Ena von Baer. Y te quiero hacer la misma pregunta. Cuando hicimos una pequeña pausa en febrero, porque fue una pequeña pausa la que tuvimos, la necesitábamos probablemente como país, ¿verdad? Una pausa de las calles, una pausa de la discusión, una pausa para descansar. Y nos fuimos pensando que marzo iba a ser o iba a venirse marzo de una determinada manera. ¿Cuál era tu expectativa de marzo? Y cómo ves que están pasando las cosas en función de esa expectativa. Bueno, como lo planteé desde que comenzó esto en octubre del año pasado, esto va a durar por lo menos 2 años, no va a parar. ¿Esto qué? Todo lo que ha ocurrido con la movilización social. ¿Incluyendo la violencia, dices tú? A ver, yo quiero aclarar quién comenzó con la violencia. Hay que tener mucho cuidado con este juicio tan inmediatista de la violencia. Ya lo hablamos acá con ustedes dos hace un tiempo atrás. Y escuchaba a la senadora. ¿No es violento los salarios que ganan los senadores y los diputados? ¿No ha sido violento que ellos, durante tantos años, teniendo firmada la Convención de los Derechos del Niño, no hayan transformado eso en legislaciones oportunas? ¿No es violento que no hayan reformado el Sename? O sea, ¿no es violento que tú hayas reajustado solamente una vez sustancialmente el salario mínimo después de la dictadura y no lo has seguido reformando? Entonces, yo Benito, creo que perdona, pero ¿no te preocupa que esa espérate, bajada que tú le haces al tema? Espérate. Estoy hablando yo, tú me preguntaste, te estoy respondiendo. La violencia inmediata que estamos viendo, yo trabajo en Plaza Italia, y la violencia que puedes vivir tú saqueando y todo eso, bueno, no fue la violencia cuando nos saquearon en Carabineros, cuando nos robaron. Eso no es violento para la ciudadanía, no produce rabia y desafección. Entonces, cuando las personas hablan de la violencia, como la columna que escribimos hace poco con Rodrigo Jordán y Leonardo Moreno, hay que tener mucho cuidado con quedarse con esta discusión tan inmediatista, tan infantil. Te invitamos justamente por esa columna, claro. Y se entiende, ¿verdad?, que en el origen de la rabia de las personas están esas injusticias que tú estás definiendo. Pero ¿no te preocupa que algunos puedan interpretar con eso un aval a la violencia física que estamos viendo hoy día en las calles? Bueno, ¿cuál fue la violencia física de los hogares del Sename? ¿Cuál ha sido el aval de los parlamentarios o del resto de la ciudadanía cuando no quisieron hacer las reformas, cuando tuvieron la posibilidad de hacerlas, cuando había, ¿no es cierto?, que cambiar los tributos para poder pagar lo que cuesta un niño dentro de una red de rehabilitación? Bueno, hay que ver también los avales que hemos tenido cuando no hemos querido reformar el salario mínimo, cuando no hemos querido cambiar la política habitacional, cuando los que tenemos mayor dinero no hemos querido vivir al lado de los pobres y hemos llevado a vivir a los pobres a sectores muy marginales, de mucha exclusión, en grandes guetos sin servicios. Esa violencia que se ha ejercido desde el Estado, también desde la ciudadanía, bueno, por supuesto que termina después reventando. Entonces, yo no avalo la violencia, ¿cómo la voy a avalar? Sería una estupidez, pero me pueden criticar y me da lo mismo, ¿no es cierto?, ya a esta altura de la vida que me puedan criticar, soy viejo, ya yo no trabajo por la violencia, trabajo por la paz y la justicia, pero por supuesto, si el fundamento de la paz es la justicia social, la contribución a esa justicia social que hemos hecho en los 30 años ha sido deficitaria, porque continuamos con una política habitacional segregadora y, bueno, y sometimos a los niños y jóvenes de nuestro país en estos 30 años a algo que ha sido muy complejo para ellos. Muchas de las personas que hoy día nos están violentando en la calle, me violentan a mí, violentan, ¿no es cierto?, destruyen el mobiliario público, violentan a las personas, son personas que se criaron sin protección social y se criaron en guetos donde el Estado no estuvo presente. ¿Ya? Y a ustedes les ha tocado visitarlos, los conocen. Bueno, y esa violencia, por supuesto, es contra mí también, porque soy parte de la clase alta y me la ejercen en la calle. Yo trabajo en Plaza Italia, pero no me puedo quedar con eso. No soy una persona tan infantil, tan chiquitita para decir, me violentaron a mí o me trataron mal y ver mi ego. ¿Qué tiene que ver mi ego en esto? ¿Cómo se corrige, Benito Aranda, entonces este problema que es muy estructural en tu descripción? ¿Cómo se corrige? Porque evidentemente no tiene una solución de corto plazo. ¿Cómo se trabaja y se corrige para eliminar causa y también consecuencia al mismo tiempo? Bueno, llevamos 30 años en una discusión tremenda y ahí me ha tocado, y me ha tocado en los lugares donde ustedes han trabajado también antes, hablar de esto. Si tú no modificas la manera de construir la ciudad, esto es imposible. Y esto es muy largo, porque si esto uno lo viene hablando, todas las personas que nos toca habitualmente trabajar en sectores marginales, decimos, es imposible resolver la convivencia nacional, la paz social, llevando a las personas a vivir a guetos. O sea, y esa modificación no la hemos querido hacer, sustancialmente. Piensen ustedes que el ministro decía que se van a construir 75.000 viviendas este año.
y 25.000 con los proyectos de integración. Las 75.000 deberían ser de integración. Si la vivienda no es lo que requiere la gente necesita ser incluida en la sociedad gracias a la vivienda. Entonces, si la gente a través de la vivienda es excluido de la sociedad, bueno, entonces no logramos modificar lo que está ocurriendo. Segundo, no hemos logrado construir una batería de políticas públicas para los jóvenes que están fuera del sistema. ¿Cuántas escuelas, ustedes que les toca escuchar y ver, para niños que tienen rezago escolar tenemos en Chile? 30, 40, y son 300, son 80.000 cada año que están fuera del sistema escolar. Y la subvención sigue siendo miserable para poder sostener un programa que es como tú te revinculas rápidamente con aquel niño y joven que ha sido expulsado del sistema escolar, que no lo es expulsado en la clase alta. En la clase alta hay múltiples alternativas porque la gente tenemos el dinero para poder pagar esas alternativas, pero en los sectores populares no existen esas alternativas y van engrosando la cifra de 200.000, 300.000, casi 400.000 niños y jóvenes fuera del sistema. Benito, perdóname que insista, pero me parece que es en favor de tu discurso, porque las reacciones que está teniendo la gente hoy día, estoy mirando, ¿verdad?, lo que está reaccionando la gente frente a lo que estamos conversando, y creo que en favor de tu propio discurso es importante aclarar lo que está siendo interpretado como un aval a la violencia. ¿Qué haces tú hoy día con la violencia en las calles y con los saqueos? ¿De qué manera hay que enfrentar esos núcleos en particular para poder distinguirla de la demanda de fondo que tú estás planteando como un acto de violencia del Estado ejercida por años, digamos? Me parece que en favor de ese discurso es bueno hacer bien la aclaración de qué significa una cosa y otra. Mercurio. Yo creo que la columna del Mercurio lo decimos en el primer párrafo. Ninguno de los tres que firmamos la columna estamos de acuerdo con la violencia. Esa violencia la recibo yo todos los días, así que no estoy de acuerdo con ella. ¿Y qué hay que hacer con esa violencia? Así como demandamos del Estado solucionar los problemas que ustedes demandan en la columna, ¿qué hacer con esa violencia en particular que hoy día también está complicando las cosas? Bueno, yo creo que tú entras, y la gente seguramente que está escribiendo, entra en esa dinámica, ¿no es cierto?, que ponemos justamente en la columna, que es la dinámica que la senadora anteriormente también hablaba, de el aval o no a la violencia. Y yo creo que lo que tiene que hacer el Estado es ejercer lo que ponemos también en la columna, ¿no es cierto?, en uno de los párrafos, sus facultades respetando los derechos de las personas, haciendo uso de las facultades que tiene el Estado, ¿ya? Y ante eso, bueno, el Estado se está movilizando. Y imagino yo que el ministro del Interior, las personas que allí trabajan, están buscando eso. Y yo creo que la gran dificultad es que si nos quedamos en esa discusión, no vamos a los orígenes de la violencia. Entonces, cuando tú me insistes, Connie, en esa pregunta, y la gente que está escribiendo seguramente también, yo creo que lo que hay es que nuevamente vamos a abocarnos a resolver la violencia inmediata de lo que está ocurriendo en las calles y vamos a postergar las medidas sustanciales para poder resolver los orígenes de esa violencia, ¿ya? Y yo creo que esa postergación es la que nos ha llevado a la situación que estamos hoy día. Ya, pero tú estás dando por descontado que por intentar solucionar la violencia en el corto plazo vamos a postergar la solución en el largo plazo. ¿Por qué asumes que eso va a pasar? Porque en la historia de Chile así ha ocurrido. Entonces tú no has modificado la política habitacional, no has tenido programas. La primera conversación que tuve con el actual ministro de Interior le dije partan inmediatamente con una batería de políticas en los sectores populares para trabajar con los jóvenes, y eso se posterga. ¿Por qué todavía no se aprueban las reformas, ¿no es cierto?, para la atención de menores? Llevan mucho tiempo. No hemos hecho esas modificaciones dentro de las leyes de acuerdo a la firma de la Convención de los Derechos del Niño. Entonces, ¿Por qué tú crees que eso no ha pasado, por ejemplo, ya que uno en este último caso? ¿Por qué crees que no se hicieron esas modificaciones? ¿Por qué no avanzaron en las discusiones legislativas? ¿Qué hay detrás? ¿Cuál es el argumento que tú te das para explicar? Yo creo que no les apremia. No les apremia. No les apremia, y como además tienen baja valoración en el mundo político, están trabajando, ¿no es cierto?, con una muy baja valoración en el último tiempo de parte de la ciudadanía, la verdad es que no se ven afectados. Cuando la senadora dice no hay que escuchar a la calle o no hay que hacerle tanto acá, no hay que gobernar para la calle, bueno, la calle explotó. La calle explotó, y al explotar la calle, ¿no es cierto?, en comunas como la que yo vivo, ¿no es cierto?, las personas que votamos voluntariamente seremos el 20%, o sea, elegimos nuestras autoridades con la mitad de los votos del 20%, la autoridad municipal, o sea, tiene un 10% de los votos. Hay un 90% que no votó por la autoridad municipal, hay un 80% que no fue a votar, ¿se fijan? Entonces, y en la comuna del lado, que es la más grande de Chile, que se llama Puente Alto, ocurre más o menos lo mismo. Entonces, esa desafección hace que las personas al final no les interesan las autoridades o no les crean lo que dicen acerca de lo que van a realizar, y se van postergando cosas sustantivas que según lo que escuché la senadora, ¿no es cierto?, atentan contra el modelo. Tú defines o atentan, ¿no es cierto?, contra los principios
que acordaron ellos, me imagino, en el periodo de la transición. Benito Baranda, tú defines un problema que es muy estructural como causa de lo que hoy día está enfrentando el país, entre las cuales figura la violencia, porque no solamente eso, sino que también Otras cosas, claro. un listado importante de demandas sociales. Pero al escucharte en esta definición que haces tú estructural del por qué no han llegado los cambios y que probablemente tú dices, quizás tampoco los vamos a tener en el largo plazo, porque en la historia de Chile, ¿cómo hacemos, digamos, el giro, el twist, por decirlo de alguna forma, para conseguir esa corrección y eliminar este problema estructural? ¿Cómo, o tú eres de quienes lo ven con un nivel de pesimismo tal en que consideras que nos vamos a quedar pegados aquí, lamentablemente, siempre como la ardilla en la rueda? No, conversamos acá con ustedes dos, ¿no es cierto? Yo creo que vienen tiempos muy importantes. De hecho, nuestras organizaciones sociales, el Nuevo Pacto Social, que somos un grupo grande de organizaciones, estamos trabajando en la formación ciudadana. Partimos un proyecto este mes. Ya estamos en 3 regiones, Antofagasta, Valparaíso, y ahora estamos partiendo en Biobío, donde estamos en un periodo de formación ciudadana fuerte en los sectores populares, y en esa formación ciudadana fuerte, un proyecto de 3 fases, formación, después vamos a tener diálogos profundos ciudadanos acerca de los intereses ciudadanos y de cómo hay un deber de participación de parte de la ciudadanía, y después también de incidencia, y estamos trabajando con mucho optimismo en eso. Y yo creo que vienen periodos muy buenos para Chile. Lo que yo estoy hablando acerca de la violencia, digo, la violencia hay que enfrentarla, por supuesto que sí, ¿ya? Y en nuestra comuna hay que enfrentarla, nos ha causado mucho daño, un gran retroceso en lo que hayamos avanzado en la comuna, ¿ya? Y nos ha causado mucho temor. Hemos tenido que encerrarnos en nuestras casas y hoy día en la mañana para llegar acá me costó mucho llegar, ¿no es cierto?, porque había grandes destrozos en la calle, inclusive vehículos incendiados. Y esa violencia, por supuesto que hay que enfrentarla con mucha fuerza. ¿Qué falta para enfrentarla, Benito, esa violencia? Yo creo que hay 2 elementos que han costado mucho. Uno, que es las estrategias que se han ido modificando, y las estrategias son muy difíciles de parte de Carabineros porque tú descabezaste la institución. Las autoridades anteriores sacaron más de 50 líderes institucionales. Me tocó conocer a varios de ellos durante la visita papal, y eran personas muy bien formadas, con una gran formación también en estrategia policial, y esas personas no están hoy día en Carabineros, ¿ya? Y al no estar en Carabineros, por supuesto, es muy difícil. Y yo creo que les ha costado mucho a ellos poder rearticularse. Me imagino que ya lo están haciendo, estarán trabajando en eso con el Ministerio del Interior. Y lo segundo, yo creo que falta un gran trabajo con las autoridades locales. Los alcaldes, en un momento dado, las alcaldesas, se presentaron ante el gobierno, ante la ciudadanía, como buenos articuladores territoriales. Y después fueron sacados de lado, y esto pasó, ¿no es cierto?, al Parlamento. Ahora hemos visto, perdón, Benito, al mismo tiempo hemos visto así como los alcaldes lideraron probablemente como portaestandarte y portavoces de las demandas de la ciudadanía. La gran paradoja que al mismo tiempo hemos visto, sobre todo en la última semana, cómo han atacado numerosas municipalidades. Sí. Es bien paradojal ese fenómeno. Yo creo que hay que diferenciar, y como lo hablamos también acá con ustedes, que quienes están atacando hoy día municipalidades o también comisarías son generalmente grupos armados o grupos de los narcotraficantes o de las bandas. Lo que ustedes ven, por ejemplo, ocurrió en la Municipalidad de Los Espejos, cuando se destruyen las cámaras que estaban puestas en la ciudadanía. Claro. Bueno, va focalizado a la destrucción de quienes te controlan, ¿no es cierto?, por el narcotráfico. Y esas bandas son las que han estado actuando en el último tiempo. Son las que van asusando, ¿no es cierto?, detrás a las personas. Hay gente que cree que son bandas del exterior, ¿no es cierto?, que han llegado a Chile. Yo lo que veo en la comuna de La Pintana, que son los soldados del narcotráfico de las distintas pandillas que se toman parte del territorio, ¿ya? Pero ese poder que tuvieron en un momento los alcaldes, las alcaldesas, para poder ser fuertes interlocutores del Estado y también de la ciudadanía, ser intermediarios, lo bajó el mismo Estado, lo bajó el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Entonces, estos 2 ámbitos, Connie, yo creo que los tenemos que trabajar, las estrategias en lo inmediato y, por supuesto, trabajar mucho más con las autoridades locales. Y yo creo que ahí ha habido una gran fragilidad de parte del Estado. Piensa tú, ¿cuántas reuniones ha tenido la Intendencia con las autoridades locales municipales de la ciudad de Santiago en el último tiempo? O el Ministerio del Interior. ¿Cuánto se ha juntado con todos los alcaldes de Chile? ¿Y el Congreso está al debe? ¿El Congreso? O sea, lejos, lleva mucho tiempo al debe, a los que nos ha tocado participar allí. Por ejemplo, los 2 ejemplos que te puse, la política habitacional y la política de los jóvenes, bueno, está al debe hace muchísimo tiempo. Piensa tú que le están sacando a las leyes que están aprobando ahora acerca de los menores, le están sacando el reconocimiento de los derechos de esos menores, lo están tirando a reglamentos. O sea, es una gran complejidad lo que ha hecho el Parlamento, pudiendo haberlo resuelto de manera directa
con mayor celeridad y tardíamente lo estamos resolviendo. Y tenemos ausencia total, ustedes revísenlo como periodistas, investiguenlo, a lo mejor la misma radio, el mismo grupo de ustedes lo puede investigar, cuáles son las políticas que hoy día están para jóvenes que están fuera del sistema, para jóvenes que están, por ejemplo, ya metidos en bandas delictuales o con problemas graves de consumo de droga. Yo que veo los sectores populares, hay ausencia total de política, y esto no es ahora, para que quede claro a las personas que nos están escuchando, esto ha sido algo crónico en el Estado de Chile. Benito Baranda conversando esta mañana con nosotros, poniendo en perspectiva también los debates que se están teniendo en nuestro país. Déjame preguntarte antes que se nos vaya el tiempo, Benito, por último, ¿sientes que está en riesgo el plebiscito, como algunos han planteado? ¿Tú dices por el coronavirus o por otras cosas? No, si tú el coronavirus no lo pongo a la mesa hoy día, porque... No, pero la violencia. No. Claro, por el desorden, no. O sea, al contrario, si tú corres el plebiscito, el desorden va a ser gigantesco. Ahí sí que vas a tener un levantamiento popular que va a ser de muy fácil contención, o sea, de muy difícil contención. Benito Baranda esta mañana con nosotros en Gracias. Infinita. Gracias.